El socio del club Bobby Fischer de Talca, Patricio Pinilla, derrotó al gran maestro y campeón chileno Pablo Salinas en una extraordinaria partida, jugada en línea por la página Lichess, en el séptimo torneo clasificatorio de la Federación de Ajedrez de Chile, del Campeonato Nacional Blitz 2020. Veamos cómo fue. Pablo Salinas con blanca jugó C4 y Patricio Pinilla E5, y estamos en la apertura inglesa, y parece que el blanco estuviera jugando la defensa siciliana, pero con colores invertidos y un tiempo de más. Siguió caballo F3, caballo C6, caballo C3 y F5, y es un esquema parecido al sistema cerrado de la defensa siciliana. Siguió D3, caballo F6, y aquí lo que más se juega es G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque y D6, con posibilidades aproximadamente iguales para ambos lados. Pero a caballo F6, Salinas quiso sorprender y jugó una línea secundaria, alfil G5, que de todas formas se juega en algunas ocasiones. Siguió alfil E7 y ahora alfil por F6, una jugada no tan precisa porque el blanco entrega la pareja de alfiles en la apertura a cambio de nada. Y siguió alfil por F6 y ahora caballo D5, y el negro correctamente continúa con enroque. Y si el blanco ahora capturara caballo por F6, ya se cambiarían dos piezas y la posición negra sería muy cómoda porque podría seguir dama por F6. Y si E3, por ejemplo, D6, y si ahora alfil E2, el negro cuenta con la fuerte movida E4 que amenaza en B2, y el blanco no puede realizar D por E4 por F por E4, y amenaza indirectamente el punto F2. Aquí el negro estaría con una excelente posición. Por eso a enroque el blanco prefirió seguir con A3. Continuó D6, ahora caballo D2 para evitar cualquier chiste negro con E4. Siguió alfil E6, G3, G6, alfil G2, y ya que el blanco no capturó el alfil de casillas negras, Pinilla correctamente lo juega a G7, ubicándolo en una excelente casilla. Siguió enroque, torre B8, para evitar cualquier chiste de la blanca con el alfil de G2 amenazando a la torre en A8. Siguió B4, invitando a las negras a realizar E4. Pero E4 no sería una buena continuación porque el blanco puede sacrificar calidad jugando D por E4, y si alfil por A1, dama por A1, y lo mejor para el negro aquí sería jugar caballo E5, pero podría seguir E por F5, alfil por F5 y F4 amenazando el caballo, y si caballo G4, E4 y alfil E6, el blanco se quedaría con una buena posición y una fuerte masa de peones en el centro. Por eso a B4 el negro prefirió seguir con dama D7 completando su desarrollo. Siguió torre C1 y ahora caballo D8. Y este caballo va a ser una excelente pieza de ataque porque va a continuar a F7 y a G5. Y a su vez el negro amenaza con C6 a obligar a retroceder al caballo de D5. Siguió dama C2, caballo F7, ahora torre Fd1, y sigue el caballo saltarín ahora a G5, y ya está amenazando la posición del rey blanco. Y aquí el negro va a continuar con F4, por eso quizá lo mejor para el blanco sea evitarlo con jugar F4 a su vez, y podría seguir caballo F7 y ahora E3, pero el negro podría continuar con C6 y a caballo C3, G5, y sigue presionando en el flanco rey. De todas formas, la posición negra es muy buena. Pero a caballo G5 el blanco continuó con caballo B3 y ahora F4, y ya el ataque de las negras es muy fuerte. Ahora siguió B5 y C6, obligando a retroceder al caballo. Siguió B por C6, B por C6, y ahora caballo B4, que amenaza el peón de C6 con el caballo del alfil. Por eso el negro prefiere avanzarlo a C5, no importa que el caballo se instale en D5, pero sigue F3 y sigue el ataque sobre el rey blanco. Ahora siguió E por F3 y caballo por F3 jaque, y ya que el blanco está en graves dificultades, quizá a lo mejor habría seguido
capturar en F3 y a torre por F3 rápidamente jugar caballo D2 amenazando a la torre. Y si torre F7, instalar el caballo en E4. Y aquí el blanco tendría una posición sostenible, pero de todas formas el negro está muy bien, porque podría continuar con alfil G4 para instalarse en F3. Pero a caballo F3 el blanco prefirió no entregar su alfil de G2 que defienda a su rey y continuó con rey H1, pero siguió alfil H3. Y ahora el blanco juega caballo D2 y alfil por G2, jaque, rey por G2, y ya la posición de las negras es muy fuerte. Incluso aquí tienen a su disposición la bonita combinación caballo H4 jaque, porque si G por H4, dama G4 jaque, rey F1 y ahora torre por F2 jaque es decisiva, porque si rey por F2, torre F8 jaque, y si rey E1, dama por H4 jaque, rey E2, dama F2 mate. Pero a rey por G2, Patricio Pinilla también realizó la excelente movida caballo G5, que también es muy fuerte porque amenaza dama H3 y entrar con un gran ataque. Y quizá lo mejor para el blanco hubiera sido continuar con torre B1, pero igual seguiría dama H3 y si rey G1, torre por B1, dama H5, que amenaza caballo H3 jaque capturando en F2. Y si el blanco defiende con torre F1, dama E2 es muy fuerte porque amenaza dama por D2 con doblete en F3. Por ejemplo, dama D1, dama por D2, dama por D2, caballo F3 jaque, rey G2 y caballo por D2, y el negro queda con pieza de ventaja. Pero a caballo G5, el blanco jugó H4 y ahora siguió dama H3, rey G1, y aquí se le alumbra la ampolleta a Patricio Pinilla y realiza la extraordinaria combinación torre por F2, brillante jugada que derrumba la posición blanca. Siguió rey por F2, torre F8 jaque, y ahora por ejemplo si rey E2, seguiría dama G2, rey E3 y dama F2 mate. Por eso a torre F8 el blanco prefirió seguir con caballo F4, pero ahora el negro realiza el jaque en H2 primero, para si el blanco sigue con rey E3 o rey E1, seguir con dama por E3 con jaque y después ingresar con la torre. Pero blanco jugó rey F1, pero ahora E por F4 que amenaza a seguir con F por G3, abriendo la columna a la torre. Y aquí por ejemplo si el blanco quisiera cerrar la posición con G4, seguiría de todas formas alfil D4 amenazando mate en F2. Ya no habría defensa porque si caballo E4, dama G1 jaque, rey E2, dama G2 jaque y rey E1, caballo F3 mate. Por eso a E por F4 el blanco continuó con caballo F3, pero ahora dama H1 jaque, siguió caballo G1 y ahora F por G3 jaque con la torre, rey E2, torre F2, rey E3. Bueno, y aquí se podría decir que el negro puede capturar la dama con torre por C2. No, no es esa la jugada, simplemente alfil D4, jaque mate. Bueno, ese fue el excelente triunfo de Patricio Pinilla sobre Pablo Salinas en el sistema de ajedrez relámpago, con tiempo de 3 minutos por lado, que nos demuestra que en esta modalidad también se desarrollan partidas de gran nivel. Nos vemos en otra oportunidad.